Con los votos del Partido Colorado, la Cámara de Senadores aprobó esta mañana la venia como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Mario Lallera, el exdirector de la Policía Nacional propuesto por el Frente Amplio. El coordinador de la bancada de senadores del oficialismo, Daniel Cayani, destacó lo que llamó una actitud de prudencia de un partido fundador del Estado que dio sus votos para aprobar esta venia que era cuestionada por el Partido Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones aisladas, ventosos, los vientos del sureste entre 20 a 40 kilómetros, con rachas de 50 a 60 y ocasionalmente superiores, dice Inomet, con una máxima anunciada de 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Freire, entre Emancipación y Pedro Galán. Hay obras de saneamiento en Pedro Campbell, entre Soma y Isabelino Bosch, hasta las 19 horas. En este caso hay obras de hormigonado, y en Pablo de María, entre Bransen y 18, hasta las 20 y 30 horas también van a estar trabajando en obras de hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente Yamandu Orsi llegó a Honduras esta mañana en el marco de su primera gira internacional, donde participará mañana viernes de la 9ª cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Frente Amplio impulsará la reducción a $20.000 del monto de transacciones de dinero en efectivo sin controles que la ley de urgente consideración elevó a $150.000, lo que es cuestionado por organismos internacionales que trabajan contra el lavado de activos. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, dijo que Uruguay es de los menos perjudicados por los aranceles que aplica Estados Unidos y adelantó que las eventuales medidas serán resorte del Ministerio de Relaciones Exteriores porque se trata de un tema político. Los cooperativistas de la empresa láctea Calcar presentarán este martes la solicitud judicial de concurso de la firma, según informaron en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, mientras persiste la incertidumbre de los trabajadores respecto al cobro de salarios y despidos. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para simplificar el acceso a las asignaciones familiares que sustituye la exigencia de tenencia judicial por una declaración jurada ante el Banco de Previsión Social para acceder al beneficio. El gobierno de China luchará contra los aranceles estadounidenses hasta las últimas consecuencias tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer gravámenes adicionales de hasta el 50% a las importaciones de ese país. El ministro de Economía, Gabriel Odone, está participando de los tradicionales almuerzos de ADM. Allí está nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, adelante. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. En minutos va a estar comenzando la disertación del ministro de Economía, Gabriel Odone, en el primer almuerzo organizado por ADM en este periodo. Comentarles que está presente la presidenta en funciones, Carolina Cose, también está presente en mesa el secretario y prosecretario, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz. También se hace presente el subsecretario de Economía, Martín Balcón, y también varios senadores y diputados y parte de la cúpula ministerial en una sala que está a tope, a diferencia de otros desayunos y otros almuerzos. Se ha tenido que anexar la sala contigua para los participantes, para los presentes en esta ocasión. Está previsto que luego que terminen el almuerzo que está previsto, comience la disertación del ministro, así que en algunos minutos volvemos con la palabra de Odone.
Muy bien, muchas gracias, Juliana. Vamos con temas que tienen que ver con el trabajo legislativo. El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Cayani, destacó hoy la actitud del Partido Colorado, que dio sus votos para aprobar la venia de Mario La Llera como nuevo director general de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. El legislador destacó que hoy se cierra el capítulo correspondiente a los cargos del oficialismo y dijo que ahora se aguarda que los partidos de la oposición envíen los nombres de quienes van a estar al frente de los organismos asignados en función del acuerdo con el gobierno. Hoy votamos las venias que están presentadas por parte del Poder Ejecutivo, que son casi 21 venias para terminar de completar 25 entes, servicios centralizados, y también la dirección de la Secretaría General de Inteligencia Estratégica del Estado. Para todos existirían las mayorías necesarias para justamente aprobarlas. Se terminaría como la tercera fase de integración de los organismos. Con esto los actuales directores que venían del periodo pasado caerían sus venias y por tanto hasta que la oposición no termine de mandar a cada uno de los miembros designados al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no envíe las venias a la Cámara de Senadores, no se va a terminar de aprobar las venias de las oposiciones y por tanto hoy cerraríamos el capítulo del oficialismo, como quien dice. Y bueno, después cada partido político va enviando y en todo caso nosotros vamos a ir viendo cuando vamos votando cada una de las venias. Respecto a la decisión del Partido Colorado de votar la venia de Mario La Llera como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cayani dijo que es una actitud responsable. Yo creo que lo hacen con mucha responsabilidad, con la prudencia que tiene un partido que ha sido fundador del Estado uruguayo y que además por lo menos trabajamos en la Comisión de Asuntos Administrativos justamente para que todos los integrantes y todos los partidos políticos tengan las máximas también informaciones para que puedan votar la venia. Hubo una posición del exministro y senador Luis Alberto Heber acerca de consultar jurídicamente a la Fiscalía acerca de cuál era la situación procesal, en este caso del futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Hicimos la consulta, se nos informó y además, antes de que termine de procesarse la votación, una de las fiscales archivó la única causa que tenía abierta. Entonces, para nosotros es un asunto resuelto. El Partido Nacional mantuvo su negativa a votar la venia de La Llera por su participación en el caso Moravito y hoy el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que no lo apoyó porque no da la talla para ocupar ese cargo. En otro orden, el legislador recordó que su partido presentó una iniciativa para prorrogar el periodo para que las personas del medio rural puedan regularizar sus armas. Yo no lo voy a votar, esto no es un tema personal, es un tema funcional. Ya lo hemos explicado, a mi entender hay muchos viudos de Bonomi que bueno, no dan la talla para ejercer este cargo al frente de la Policía Nacional. Uno de ellos es La Llera, porque bueno, pasaron muchísimas cosas en la época de Bonomi que no queremos que se vuelva a repetir. Da Silva dijo que en materia de seguridad hay un apabullante silencio de parte del Ministerio del Interior y dio detalles del proyecto que presentó su partido para regularizar armas en el medio rural. Nosotros presentamos un proyecto de ley para prorrogar la regularización de las armas en el medio rural. Este fin de semana hubieron 2 copamientos, a nosotros eso nos tiene muy preocupados. Y somos de la teoría de que la gente del medio rural, viendo esta apabullante tranquilidad, tiene que tener las armas regularizadas, porque si no después entran en un lengue-lengue legal que es complejo. Hay que recordar que en el gobierno del Partido Nacional se logró que en el medio rural la legítima defensa sea no solo en la casa, sino también en las instalaciones de trabajo, en los galpones, etcétera, etcétera. La oposición le entregó a la Presidencia de la República un documento con la distribución de los cargos por partido, como acordaron en base a los votos obtenidos por cada colectividad en la elección de octubre del 2024. Ahora queda la distribución dentro de cada partido. 40 corresponden al Partido Nacional, 14 al Partido Colorado, 2 a Cabildo Abierto y 2 al Partido Independiente. Desde el Partido Colorado dijeron que alguna de las venias para la oposición, ya con los nombres, se podrían votar el próximo miércoles en el Senado. El Partido Nacional
Nacional tendrá representantes en UTE, Antel, Administración Nacional de Correos, Banco de la República, Banco de Seguros, Administración Nacional de Puertos, Agencia Nacional de Vivienda, URCEA, URSEC, Corporación Nacional para el Desarrollo, Comisión Técnica del Frente Marítimo, Comisión del Río de la Plata, JUTEP, UNACEF, INUMET, CARU, Comisión Cuenca Laguna Merín y 2 en el Parlamento. El Partido Colorado tendrá cargos en ANCAP, OCEAFE, Colonización, Banco Central, INAU, INISA, Oficina Nacional Electoral, un ministro en la Corte Electoral, 1 en el Tribunal de Cuentas, un secretario y un prosecretario en el Parlamento. A Cabildo Abierto le corresponde un cargo en el Banco Hipotecario y otro en la Comisión de Cuenca del Río Cuareim. Y el Partido Independiente va a tener una asignación en el directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y un ministro en el Tribunal de Cuentas. El presidente Yamandu Orsi llegó a Honduras este martes en el marco de su primera gira internacional, donde va a participar mañana de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Orsi llegó a Honduras procedente de Ciudad de Panamá, donde además de la reunión bilateral con su par José Mulino, visitó el Canal de Panamá, uno de los centros de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Desde que asumió en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la necesidad de retomar el control del Canal de Panamá, cuyo principal usuario es China, y este martes su secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunirá con el presidente José Mulino para intentar obtener beneficios para los barcos estadounidenses por encima de los chinos. Horas antes de esta reunión, el presidente Orsi visitó el Canal de Panamá junto con sus autoridades y si bien no se conocen declaraciones suyas sobre el tema, el Frente Amplio respalda la soberanía panameña sobre el canal y rechaza las amenazas de Trump. Además, Rodolfo Nin Noboa fue uno de los 26 ex cancilleres latinoamericanos que una semana después de la asunción de Trump suscribieron una carta de respaldo al presidente Mulino. En este contexto, la visita de Orsi al canal adquiere relevancia geopolítica, más aún teniendo en cuenta que uno de los temas en la bilateral con Mulino fue la posibilidad de sellar un acuerdo para potenciar el comercio bilateral y regional. Tras dejar Panamá, Orsi llegó este martes de mañana a Honduras para participar mañana de la 9ª cumbre de jefes de Estado de la CELAC, donde el colombiano Gustavo Petro asumirá la presidencia del bloque por un año de manos de la presidenta hondureña Xiomara Castro. De ese ámbito que nuclea a todos los países latinoamericanos y caribeños, surgirá una declaración final que incluirá temas como la soberanía del Canal de Panamá y el nuevo contexto global surgido de la nueva política arancelaria impuesta por Estados Unidos. El titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O'Brien, integra la comitiva que acompaña al presidente Yamandu Orsi en Panamá y Honduras y entiende que el arroz uruguayo puede desarrollar su presencia en los mercados de México y Centroamérica. Dijo que el presidente incluyó a la gremial en su delegación porque escuchó los planteos de este sector. Día 13 de marzo, que recibimos a gran parte del nuevo gobierno encabezado por el presidente, frente a nuestro desarrollo en el discurso de la necesidad, frente a una cosecha que va a ser récord en volumen, salir a trabajar mercados y ampliar los que ya existen. La verdad que el gobierno tuvo la deferencia de invitarnos, le habíamos marcado Centroamérica y Panamá como mercados que pueden ser interesantes seguir desarrollándolos. Panamá conoce y valora la calidad del arroz uruguayo y creemos que se está en un muy buen ambiente bilateral de profundizar las relaciones que pueden terminar en el ingreso de Panamá al Mercosur, y creo que Uruguay esté acá hoy es importante para un país que es exportador de todos los commodities, pero fundamentalmente el arroz en un 95%. Debemos estar en todos los lugares que pueda haber posibilidad de compra. ¿Están pensando en México también? México es fundamental en cuanto a volumen y pretendemos que esta delegación que siga la CELAC pueda ayudar a desarrollar eso. Rafael Ferber asumió como nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay en una ceremonia que contó con la presencia de la presidenta en funciones Carolina Cose y el ministro de Ganadería Alfredo Frati. En su discurso, Ferber se manifestó en contra de las ocupaciones en los espacios de trabajo y de la reducción de la jornada laboral.
Apoyaremos ante las autoridades y la opinión pública en la coincidencia. En caso contrario, llevaremos nuestros argumentos ante los ámbitos de decisión de manera firme y basados en el respeto, elemento innegociable tanto de las personas como de las instituciones. Bueno, nuestras líneas ideológicas son las mismas de siempre y las defenderemos como siempre. Hoy tenemos que decir que las ocupaciones en los lugares de trabajo como medida sindical agreden a la propiedad privada, derecho fundamental en los países libres. No retrocedamos. Consultado por la prensa, Ferber manifestó su oposición al planteo de reducir a 6 horas la jornada laboral. No lo hablamos directamente, la verdad, yo creo que ya se sabe, porque lo hacemos a través de la Confederación de Cámaras Empresariales. Son cosas que hay que decir porque hay que tenerlas claras y hay banderas que hay que seguir insistiendo. Eso tenemos que tener en cuenta. Si pasamos a la jornada laboral de 6 horas, le va a afectar al crecimiento. A todos nos gustaría tener más tiempo libre, pero la verdad es que es muy difícil pensar en una agenda de crecimiento si al mismo tiempo pensamos en achicar la jornada laboral, por ejemplo. Vamos al Parlamento. Hay muchas cosas que están sucediendo hasta ahora y sucedieron de mañana. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina, un gusto saludarte. Intensa actividad en el Parlamento. Recordad que en el Senado se están aprobando diversas venias de decenas de jerarcas del nuevo gobierno. Y aquí estoy en el anexo del Palacio Legislativo, donde de las 12 comparece el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, estoy hablando de Alfredo Frati, en la Comisión de Diputados justamente de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ha trascendido que uno de los temas que estaría en agenda sería de la situación de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Hay que recordar que la semana pasada autoridades de este organismo estuvieron presentes en esta comisión donde se habló de una situación compleja a nivel económico de este organismo y también de dificultades de relacionamiento entre las autoridades. Así que es uno de los temas posibles que se estén tratando en esta reunión que lleva ya más de una hora. Pero otro tema que aparece en la agenda es el tema ineludible de los aranceles definidos por el gobierno estadounidense presidido por Donald Trump, que afectan a buena parte del sector productivo que abarca esta Secretaría de Estado. En ese sentido, habló ayer a la noche el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, quien dijo que las medidas que tome el gobierno sobre este tema serán definidas por la Cancillería, porque se trata de un asunto político. La ARU oficialmente no me ha planteado ninguna cuestión en concreto, a no ser lo que es público. Obviamente que todo lo que son aranceles preocupa, pero si uno ve el concierto internacional, en realidad somos de los menos perjudicados, por lo menos eso es mi opinión. Si tenés 10% más en la carne, que es nuestro buque insignia en las exportaciones, nos afecta. Pero eso nos puede dar también oportunidades, como el caso del arroz en Centroamérica. Así que veremos qué es lo que pasa. Hay que esperar unos cuantos días, diría yo, porque estas medidas uno nunca sabe cómo va a terminar repercutiendo. Los demás países están tomando medidas, en algunos casos medidas espejo. Y bueno, lo único que es cierto, valga la redundancia, es la incertidumbre. Decían que acción íbamos a tomar, nosotros vamos a dejar que la Cancillería trabaje en esto, porque esto es una decisión política, no es un tema sanitario, no es un tema ni siquiera comercial con los compradores de un lado y los vendedores de otro. Por lo tanto, hay que esperar que desde el ámbito político institucional, como es la Cancillería, ver qué podemos avanzar, y hacia dónde tenemos que dirigir o redirigir nuestras exportaciones si tenemos problemas para entrar a ese mercado. El Frente Amplio impulsará la reducción del monto de transacciones de dinero en efectivo sin controles, que la Ley de Urgente Consideración había elevado a $150.000, lo que es cuestionado por organismos internacionales que trabajan contra el lavado de activos. El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, dijo que se busca que los controles se realicen en transacciones desde los $20.000. Se apunta a modificar algo que se introdujo en la LUC, que es la posibilidad de hacer transacciones en efectivo que estaban limitadas a un monto hace unos años, ¿no? De $5.000 más o menos aproximadamente. La LUC lo llevó a lo que hoy serían unos $150.000. Esto está cuestionado por todos los organismos internacionales que trabajan contra el lavado de activos, del narcotráfico y del terrorismo también, ¿no? Y también por el propio Banco Central del Uruguay del periodo anterior, el cual en su informe reconoció que esto facilitaba el lavado de activos. Como en Uruguay combatir el narcotráfico es un objetivo central de este gobierno,
en esa medida, esta medida que estamos proponiendo, que ya propusimos anteriormente y no fue considerada en el periodo anterior, pero que estamos proponiendo ahora, apunta básicamente a que las transacciones sean efectivamente controladas hasta por encima de $20.000 aproximadamente, cifra que se puede conversar, ¿no? Obviamente, pero que permitiría transacciones normales de vehículos, etcétera, pero no permitiría transacciones hasta $150.000 que, por ejemplo, a través de testaferros podrían blanquearse sumas muy importantes. Limitar la posibilidad del lavado de activos es uno de los aspectos del combate al narcotráfico que tiene como prioridad el gobierno, expresó Brenta, quien señaló que el cambio en el monto mejorará los controles. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para simplificar el acceso a las asignaciones familiares que sustituye la exigencia de tenencia judicial por una declaración jurada ante el BPS para acceder al beneficio. También reduce la sobrecarga en los juzgados de familia y establece mecanismos de control para casos de conflicto entre las partes sobre la tenencia. La idea del proyecto es justamente en los hogares monoparentales, que actualmente se pide una ratificación de tenencia para acceder a la asignación familiar, simplificarlo y que se pueda sustituir por una declaración jurada ante BPS, que es un trámite mucho más simple, que evita llegar a los juzgados con situaciones que en realidad no lo ameritan, y es en realidad una demanda y una cuestión que surgió en la legislatura pasada cuando se trataba el tema de tenencia compartida, en la que nos plantearon las defensoras públicas que la mayoría de los casos que tenían por temas de tenencia en realidad eran el trámite para acceder a la asignación familiar. Generalmente, ¿cuánto demoran esos trámites? Y tienen una demora de por lo menos 3-4 meses, que implica que los niños y adolescentes en esos meses no acceden a la asignación familiar, por lo cual nos parece como justo acelerar estos tiempos y garantizar el derecho de acceso a esta prestación. Creo que va a ser posible porque en realidad es una cuestión que simplifica algo sumamente razonable, que creo que nadie puede estar en desacuerdo con que las infancias y adolescencias accedan a la asignación familiar de manera más ágil y rápida, sobre todo en los hogares monoparentales, que son estos hogares que viven situaciones de pobreza, que están a cargo de mujeres solas, que muchas veces la asignación familiar termina siendo el único ingreso fijo y constante de estos hogares, entonces es una cuestión vital. Cooperativistas de la empresa láctea Calcar van a presentar este martes la solicitud judicial de concurso de la firma, según dijeron en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que preocupa la incierta situación de los trabajadores que no han cobrado el salario ni el despido, y el 1 de abril se enteraron que cerraba la planta. Nos informaron que el cierre se debió a que que se quedaron sin leche, básicamente. Los principales remitentes decidieron mandar la leche a otras empresas, y bueno, y los cooperativistas que estaban acá son pequeños productores que también se vieron afectados por esta situación. Nosotros mañana vamos a volver a tener otra instancia de estas interministeriales con la presencia del Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, del INALE. Hoy también estuvo el INACOP, que mañana también va a estar presente, para ver desde el Estado qué herramientas se pueden abordar, porque bueno, tenemos la situación de los trabajadores, que al día de hoy es incierta la situación en relación al salario del mes de marzo. Ellos trabajaron todo el mes de marzo y se enteraron el 1 de abril que la empresa dejaba de funcionar, por lo tanto les quedó ese mes trabajado sin cobrar. Nos dijeron los cooperativistas que probablemente mañana se presente el concurso en el juzgado de concurso, y bueno, y también van a estar en relación a los trabajadores la situación de los eventuales despidos, etcétera. Volvemos al almuerzo de ADM. Comenzó la parte oratoria por parte del ministro de Economía, Gabriel Odone. Allí está Juliana, adelante. Sí, exacto, Rosina, ya está hablando el ministro de Economía, Gabriel Odone, haciendo referencia a los desafíos que tendrá el gobierno de Yamandu Orsi en los próximos 5 años, y también está haciendo un análisis de la economía global. Lo escuchamos. Se transan en dólares y por lo tanto, si el dólar se fortalece, lo que ocurre es que el precio del commodity que se transa en esa moneda vis a vis disminuye. Bueno, un mundo de tasas en dólares más altas es un mundo de un dólar potencialmente más fuerte, y eso hace que los precios de los commodities tengan desde el lado financiero un aflojamiento. Esa es la razón porque en el gráfico de la izquierda ven
precios un índice general de commodities por debajo del promedio que tuvo lugar hasta el 2020, y tanto el petróleo, en el gráfico de la derecha arriba, como la soja, simplemente como dos ejemplos, muestran que también están por debajo. O sea que es un mundo comercialmente más incierto, más limitado, un mundo con costo de financiamiento más alto y con precios de exportación para Uruguay no tan favorables como los que tuvimos al principio del siglo XXI. Dicho eso, déjenme decirles dos comentarios sobre nuestra región. Nuestra región tiene sus claros oscuros, tiene una parte de Brasil en la cual este año tiene un buen dato de crecimiento, tuvo un buen dato de crecimiento, pero que persiste, como lo muestra el gráfico de arriba a la izquierda, un fuerte déficit fiscal, esencialmente de intereses. Brasil paga casi 8 puntos del producto en materia de intereses, lo cual es una restricción muy importante para la consistencia o la certidumbre de las políticas públicas hacia adelante. Eso ha provocado, en la medida que es una situación en este escenario internacional más complejo, fuertes niveles de desconfianza, mayores exigencias sobre el ajuste fiscal en Brasil, lo cual ha supuesto una alteración de las expectativas de inflación y una depreciación del real, algo que es muy relevante para Uruguay por la frontera, algo que voy a volver en unos minutos. El hecho de que el real se deprecie supone que se abarata en Brasil en relación a nosotros, y eso provoca un problema severo en la frontera para los comerciantes, para las personas que habitan allí. En Argentina, para no perder de vista cómo está nuestro barrio, tenemos 15 años de estancamiento económico, con una economía que tiene el mismo nivel de producto que tenía en 2011. Solamente les pido que cierren los ojos. Imagínense lo que sería que Uruguay tuviera el mismo nivel de PIB que teníamos en 2011, que teníamos hace 14 años. Afortunadamente, el menú de políticas públicas que en Uruguay se han desplegado en los últimos 25 años se alejan de cosas que se experimentaron en Argentina, y eso nos ha dado una estabilidad macro y por lo tanto un crecimiento lento, pero finalmente un escenario totalmente distinto al que ha tenido lugar en Argentina. Y a su vez estamos en un escenario con mucha incertidumbre, sobre todo en estas últimas horas. Incluso el riesgo país de Argentina ha estado aumentando, como lo ven en el gráfico de abajo a la izquierda, pero un escenario donde Argentina parece haber trazado un ajuste macroeconómico ortodoxo que le ha permitido reducir el déficit fiscal. Eso le ha permitido no tener que seguir monetizando su déficit, lo que ha llevado a la inflación al promedio de 2% mensual. O sea, lo que hoy se festeja en Argentina es una inflación de 2% mensual. Tasas de inflación que en Uruguay no se observan hace más de 20 años o más de 30 años. Por lo tanto, es una estabilización en curso, incompleta y todavía muy frágil, porque en realidad para que el modelo cierre es clave la obtención de reservas, entre otras cosas porque hay una fuerte discusión sobre si este tipo de cambio real que tiene Argentina es sostenible, y por lo tanto el acuerdo con el fondo es fundamental, un acuerdo que no termina de cerrarse, y con las señales que se recibieron en las últimas horas parece ser que está un poco más lento de lo que pensábamos. Sobre todo no tanto el acuerdo, sino el desembolso de reservas, algo que se vuelve crucial cuando el tipo de cambio se está volviendo a abrir la brecha, porque los productores no están liquidando sus exportaciones, entre otras cosas porque especulan con que va a haber una devaluación de la moneda de Argentina. El resultado de ese escenario regional es que estamos caros en dólares con nuestros vecinos, algo que todos saben quienes habitan en Uruguay. Estamos mejor con Argentina de lo que estábamos hace 2 años, porque Argentina apreció su tipo de cambio real, pero como les acabo de decir, no necesariamente esto es sostenible, esto está, no digo que prendido en alfileres, pero hay que mirarlo con detenimiento, y estamos inusitadamente caros con Brasil, que es lo que muestra el gráfico que está allí. Bueno, estamos viendo allí al ministro de Economía, entonces Gabriel Odone, en ADM, haciendo un análisis de cómo están los vecinos, dijo él, con especial preocupación en el ajuste fiscal en Brasil y con lo que llamó 15 años de estancamiento económico en Argentina. Vamos a tener, obviamente, desarrollado todo lo que diga el ministro en nuestra edición central. En un homenaje al histórico dirigente del Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera habló de la necesidad de un revisionismo de la historia contemporánea. Dijo que se debe ejercer la defensa de los derechos de las personas en Uruguay y alertó sobre una crisis internacional que consideró hace al menos 2 siglos no se vivía en el mundo. El vínculo que nos ata es el concepto de la identidad nacional,
que hay que defenderla quizá más que nunca, porque existen fuerzas o de las grandes potencias que desprecian o dejan de lado el concepto de las patrias. O se invade Ucrania o se pide quedarse con un pedazo de Groenlandia. Estamos en el ejercicio descarnado del poder por parte de los poderosos. Y en eso tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser muy claros que ni Brasil ni Argentina orientales, ni Milei ni Lula orientales. Y tenemos que marcar al gobierno actual muy claramente en eso. El gobierno es legítimo, por supuesto, y dispondrá las decisiones de gobierno que le parezcan convenientes. Pero si en una cosa vamos a estar vigilantes es en la política internacional. No nos podemos atar ni al Foro de San Pablo, ni a la Unión, ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser orientales. Por supuesto que integrados, por supuesto que con convivencia con las naciones, pero reglados por el derecho internacional que hoy parece haberse olvidado. Hoy estamos en el ejercicio crudo del poder como no se veía hace siglos, o por lo menos un par de siglos. La Junta Departamental de Paysandú rechazó investigar la conexión del caso Besossi solicitada por el Frente Amplio a raíz del pedido realizado por el exintendente de Soriano a su par sanducero Nicolás Olivera para que le perdone la deuda por multas y patente a un camionero. En ese contexto y por otros hechos, la intendenta de Paysandú, Nancy Núñez, tuvo que cesar anoche el secretario general Andrés Klein, luego que el edil Frente Amplista Andrés Imperial demostrara que usaba el auto y el chofer oficial para ir a actos partidarios. Hicimos la denuncia pública primero en nuestra red social, después la llevamos a la prensa y en el día de ayer al mediodía, cuando abre la Junta Departamental, le enviamos minuta de urgente consideración a la intendenta solicitándole la renuncia dado la gravedad de los hechos y la veracidad de los hechos, ¿verdad? El cese de Klein se produjo sobre las 19 horas en paralelo al inicio de una sesión extraordinaria de la Junta Departamental, donde el oficialismo rechazó crear 3 comisiones investigadoras solicitadas por el Frente Amplio, una vinculada al caso Besossi. Recientemente cobró estado público y se difundió la imputación por la comisión de varios delitos del ex intendente de Soriano, Guillermo Besossi, donde uno de los casos implica al ex intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. 2. En el expediente de la Fiscalía existe una transcripción de un audio entre un particular y Besossi, donde se lo nombra e involucra al exintendente Olivera y a la Dirección de Tránsito en maniobras por quitar multas y deudas de patente de un camión. Por eso, señora Presidente, me quedan poquitos segundos, es que esta comisión investigadora, preinvestigadora, no va a ser lugar a la comisión investigadora solicitada. Imperial lamentó esta decisión y dijo que la coalición republicana prefirió blindar al exintendente Olivera, que va por la reelección. Lo que nosotros queríamos averiguar si realmente se le quitaron esos $14.000 de deuda a un camión o no. Por supuesto que el Partido Nacional, los ediles brindaron al intendente, al secretario general. Bueno, el Partido Nacional más Cabildo Abierto, más Partido Colorado. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 21 grados a esta hora. El investigador especializado en comunicación Omar Rincón, de visita en Montevideo, señaló la necesidad de pensar la comunicación y la democracia para los sentidos comunes. Para el docente colombiano, los noticieros siguen relatando temas del siglo XX y no se adaptaron al siglo XXI. Y si bien hay una mirada crítica de la televisión, sigue siendo un medio de referencia, sobre todo para políticos tuiteros como Trump, Milei o Petro, dijo. Los noticieros no siguen reflejando las nuevas agendas. Yo digo, por ejemplo, hoy a la sociedad le importa mucho la salud, la soberanía alimentaria, la educación pública, el agua, la violencia contra las mujeres. Y eso se vuelve una noticia, pero no el foco de la noticia. Seguimos informando como en el siglo XX, cuando las causas políticas del siglo XXI son distintas. O sea, estos presidentes tuiteros como Trump, o como Petro, como Milei,
sin la televisión no existirían. O sea, imagínense que Milei tuitee todo el día, como hace, como desaforado, y ninguna canal de noticias de Argentina le diera bola. No existiría, porque el impacto es al final. Trump, lo mismo. Si Trump tuitea todo el día, pero al fin del día las cadenas norteamericanas no reproducen ni CNN lo que él dice, no existiría. Para el investigador, los grandes medios no están a favor de la libertad de expresión, sino de la libertad de empresa. Quieren defender los negocios de sus dueños y no están informando a la sociedad tratando de hacer buenos negocios. El problema es no regular por un lado los medios locales y por otro las plataformas. Todo ya es un ecosistema y la cosa es que habría que pensar en regulaciones regionales, porque si Uruguay hace una regulación a las plataformas se ríen. Pero si fuera toda América Latina en conjunto, sería mucho más interesante, porque sería una regulación de mucho público y ahí sí les interesa. Vea lo que le pasó a Twitter con X con Brasil. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República analizará este martes una resolución de la Asociación de Docentes de la UDELAR y de la Federación de Estudiantes que solicitan al gobierno el cierre de la Oficina de Innovación en Jerusalén. Según manifestó el dirigente de ADUR, Gregory Randall, en caso de que el gobierno no acceda a la solicitud, se va a pedir que la UDELAR no participe de los proyectos de esta oficina. Nosotros entendemos que esa acción es una acción claramente política, que tiene un sentido, y así ha sido reconocido por los propios personeros de ese gobierno. Por ejemplo, hace pocos días por el antiguo secretario de la Presidencia. Era una acción política de apoyo a una de las partes en este conflicto, y no a cualquier parte, a la parte que está cometiendo el genocidio. ¿Quién argumentó que era una acción académica? Efectivamente, el ministro de Relaciones Exteriores dijo eso. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que claramente fue una orientación, fue una promesa que hizo el presidente Lacalle para marcar el apoyo del gobierno uruguayo al gobierno israelí en este conflicto. En vez de hacerlo como lo hizo Milei, como lo hizo Trump, trasladando la embajada del país a Jerusalén, cosa que está prohibida por la legislación internacional, pero que hicieron Trump y Milei, Uruguay, en el estilo que les es característico, hizo algo un poquito menos dramático y instaló una oficina de innovación tecnológica. Lo que nosotros estamos planteando es que la universidad se pronuncie y le pida al gobierno que cierre esa oficina. Creo que es lo que corresponde desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la conveniencia del país. Si no se hace, lo que nosotros estamos proponiendo como un punto adicional en la resolución es que la universidad no participe de dicha oficina ni de cuestiones que tengan que ver con dicha oficina. Más de 650 académicas y académicos uruguayos, entre los que se encuentra el médico exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario, Henry Cohen, adhirieron a una carta abierta en la que solicitan que el conflicto en Medio Oriente no sea utilizado para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel. La misiva se da en el marco del planteo justamente que veíamos que llevan adelante ADUR y la FEU ante la UDELAR. La carta difundida este lunes y firmada por los académicos manifiesta que es alarmante que en ámbitos universitarios, sindicales y políticos se impulse una narrativa parcial y sesgada del conflicto israelí-palestino. El texto agrega que no solo distorsionan la realidad, sino que fomentan el odio y la desinformación en el marco universitario. Uruguay e Israel han mantenido una relación fructífera en tecnología, salud, seguridad y educación. Israel ha compartido con Uruguay conocimientos y tecnologías que han fortalecido sectores claves como la gestión de recursos hídricos, los avances médicos y la ciberseguridad, agrega la nota. Esta cooperación no responde a intereses ideológicos, sino a una visión pragmática del desarrollo y bienestar. El texto manifiesta que la cooperación entre la ANI y el Estado de Israel data del año 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio que llevó adelante Tabaré Vázquez. El conflicto en Medio Oriente no debe ser utilizado como excusa para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel, subraya el texto. Por último, la carta insta a los gremios y sindicatos a considerar la diversidad sobre este tema complejo y a no sumarse a manifestaciones de odio y rechazo a Israel, que no condicen con el quehacer universitario. Y en el 5º aniversario de la llegada de la pandemia de COVID-19 a Uruguay, la Universidad de la República rindió homenaje a la comunidad científica y personal de la salud que estuvo en la primera línea de trabajo. Hubo capacidad de respuesta social e institucional en Uruguay
que nos ubicó en cierto lugar de privilegio, inclusive en el contexto internacional, en distintos momentos. De esto quiero señalar en particular, por ejemplo, la vacunación final, el periodo final de vacunación, con la adhesión a una estrategia de vacunación que no siempre sucedió en otras partes del mundo. Pero estamos acá y creo que es un mensaje importante que logremos metabolizar, porque el país tenía un acervo científico relevante, capaz de dar respuestas ante una coyuntura de estas características. De las cosas que bien quiso el GACH, además de trabajar con el asesoramiento al gobierno, al ministerio, generamos 90 informes públicos y eso fue un paso muy importante. Todavía están en la página web de Presidencia. Y eso generó mucha confianza, que fue una palabra que realmente fuimos entendiendo que cada vez era más importante para la población. Y para cerrar, así como Pilar habló de orgullo, Daniel habló de agradecimiento, yo quisiera decir que me llevo lo que ha sido la integridad del sistema científico en su accionar en pandemia. Creo que tenemos que estar muy agradecidos como sociedad de haber tenido el apoyo y haber tendido todos los puentes necesarios para articular con todos los actores que fuera necesario hacerlo. El tema del asesoramiento de las vacunas, que fue absolutamente clave, la participación del GACH, ofreciendo estudios de calidad que se sumaron a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el grupo ad hoc. Como académicos, como responsables más de la generación de datos, nos habíamos equivocado. Yo entendía, muchos entendíamos, que en enero del 21 los científicos, los académicos, los médicos deberíamos haber hablado más fuerte, haber tenido una voz más firme para con la población, pidiéndole a la población, más allá del pedido, más allá de las razones políticas del momento, pero pidiéndole a la población que ahí sí realmente era el momento de quedarse en casa. El doctor Gustavo Giacchetto asumió la dirección del Hospital Pereira Rosell en un acto en el que participaron la Presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cose, la Ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. El médico pediatra detalló las necesidades de renovación edilicia y capacitación del personal que se va a necesitar en esta administración. Tenemos problemas en algunas áreas como anestesia, los cuidados moderados, la atención integral de la mujer, pero además lo más importante es que tenemos problemas en el sector de enfermería, ¿no? Entonces la formación y el trabajo con los departamentos de enfermería y dotar a este hospital de la calidad de la enfermería que se necesita. Esto es una enfermería altamente especializada. Tiene que saber trabajar con adultos, pero también necesitamos enfermera capaz de trabajar con un niño que nace muy prematuro hasta un niño que tiene otras patologías y otras dificultades. Eso necesita una expertise propia y esa es una crisis que afronta el sistema de salud todo, pero este hospital también en particular. ¿Implica la dificultad financiera en cuanto a los procedimientos? Bueno, nosotros nos manejamos con un presupuesto histórico. Para que tengan una idea, este hospital maneja un presupuesto de financiamiento de 150 millones mensuales, más o menos, y nos manejamos con un presupuesto histórico que si bien ha crecido con respecto a años muchos anteriores, no alcanza para el funcionamiento del hospital. O sea que tenemos déficit, ¿no verdad? Porque en realidad tenemos proyectado un gasto en medicamentos que siempre se supera, un gasto en tecnología de laboratorio, imagenología que siempre se supera, porque la complejidad de lo que hacemos así lo exige. Y por otra parte, tenemos cuestiones de financiamiento que nosotros recibimos por procedimientos de alto costo que hacemos, que no estamos recibiendo las contrapartidas correspondientes desde el año 2023. Y eso genera un problema de funcionamiento en el manejo de fondos necesarios para el funcionamiento diario. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que de ganar la elección dará especial prioridad a la gestión y a la forma de la recolección de los residuos. Esta mañana en Ciudad Viva dijo estar convencido que los gobiernos del Frente Amplio cambiaron a Montevideo, aunque reconoció que hay temas pendientes. Yo soy un convencido de que los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo cambiaron el departamento. Hoy vivimos en un mejor departamento. Cuando uno ve en las revistas internacionales, en los rankings internacionales, Montevideo tiene un lugar de privilegio. Pero sin duda,
primero hay que sostener todo eso, pero además sin duda hay temas pendientes o hay temas que están, que la gente percibe como deficitarios y está en lo correcto, ¿no? El tema que hablabas recién de limpieza, de residuos, es algo que tenemos que darle absoluta prioridad porque es lo que la gente te marca, que es su principal preocupación en la ciudad. Tenemos que hacer cambios en la estrategia del manejo de residuos, en el vínculo de nosotros con los residuos, desde el hogar, desde el comercio, desde la empresa, clasificando, reduciendo el volumen. Montevideo procesa hoy 60-70% más de residuos que hace 20-25 años. El gobierno de China prometió este martes luchar contra los aranceles de Estados Unidos hasta las últimas consecuencias tras la amenaza del presidente Trump de imponer gravámenes adicionales de hasta el 50% a las importaciones de ese país. Entre tanto, las bolsas internacionales se recuperan levemente de la caída colectiva que sufrieron este lunes. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, aseguró este martes que las acciones de Estados Unidos no reflejan una voluntad genuina de entablar un diálogo serio en medio de la escalada de amenazas y contramedidas arancelarias entre las dos mayores economías del mundo. El jerarca chino señaló que si Estados Unidos realmente quiere dialogar, debería demostrar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo, y subrayó que si Washington insiste en una guerra arancelaria o comercial sin tener en cuenta los intereses de ambos países de la comunidad internacional, China estará preparada para llegar hasta el final. Li Jian recalcó que la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China no son negociables y advirtió que su país continuará tomando medidas firmes y contundentes para proteger sus derechos legítimos. La nueva ronda de declaraciones llega tras la amenaza de Donald Trump de aplicar nuevos gravámenes si China no desiste de su respuesta a los aranceles que Estados Unidos impuso el 2 de abril, elevando el tipo mínimo a todas las importaciones al 10% con tarifas más elevadas para ciertos países como China con 34% o la Unión Europea con 28%. Mientras tanto, las bolsas europeas y asiáticas mostraron leves signos de recuperación tras la fuertes caídas registradas en los últimos 3 días, al tiempo que los principales indicadores de Wall Street también moderaron su caída. Nos vamos, volvemos a las 18:55 o mañana con la primera edición a las 8. Que pasen muy bien, hasta luego. El presidente Yamandu Orsi llegó a Honduras esta mañana en el marco de su primera gira internacional, donde participará mañana viernes de la 9ª cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Frente Amplio impulsará la reducción a $20.000 del monto de transacciones de dinero en efectivo sin controles que la ley de urgente consideración elevó a $150.000, lo que es cuestionado por organismos internacionales que trabajan contra el lavado de activos. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, dijo que Uruguay es de los menos perjudicados por los aranceles que aplica Estados Unidos y adelantó que las eventuales medidas serán resorte del Ministerio de Relaciones Exteriores porque se trata de un tema político. Los cooperativistas de la empresa láctea Calcar presentarán este martes la solicitud judicial de concurso de la firma, según informaron en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, mientras persiste la incertidumbre de los trabajadores respecto al cobro de salarios y despidos. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para simplificar el acceso a las asignaciones familiares que sustituye la exigencia de tenencia judicial por una declaración jurada ante el Banco de Previsión Social para acceder al beneficio. El gobierno de China luchará contra los aranceles estadounidenses hasta las últimas consecuencias tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer gravámenes adicionales de hasta el 50% a las importaciones de ese país.
La Cámara de Senadores aprobó esta mañana con los votos del Partido Colorado Lavenia como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Mario Lallera, exdirector de la Policía Nacional propuesto por el Frente Amplio y cuestionado por el Partido Nacional.